Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Daremos inicio con la presentación del libro 5000 años de misoginia, por lo cual comenzaremos dando lectura a las semblanzas de nuestras invitadas del día de hoy. Un momento, por favor, Gaby, te voy a pedir que no te pegues tanto el micrófono. Así está bien, gracias. Ok. Su audio, maestra Tere. Maestra. Semblanza maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, anteriormente fue secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca. Estudió Ciencia Política en el ITAM y 2 maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York. Realizó el Diplomado de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de la Fundación SLIM. Estudió la maestría en Género, Derecho y Procesal Penal. Integrante de la red Mujeres en Plural, es secretaria técnica del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presidido por el gobernador del estado de Oaxaca. Socia fundadora de Sostén, Centro de Inteligencia, una alianza de mujeres para empoderar a más mujeres. Ha trabajado en diversas áreas del sector público, destacando su desempeño en la Presidencia de la República, donde fue asesora presidencial en temas de mercadotecnia y de difusión cultural. De 2003 a 2016 brindó servicios integrales de consultoría en comunicación política y estudios cualitativos, entre otras áreas. Profesora del ITAM de 1997 a 2015 en temas de comunicación política. Ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades del país y de Estados Unidos. Ha sido articulista del semanario MX y comentarista en Proyecto 40, Radio Fórmula, W Radio, MBS Noticias, The Mexican Times, el suplemento Todas y el Imparcial de Oaxaca. Licenciada María Eugenia López Brun. Es licenciada en Trabajo Social con una especialización en Planificación de la Educación por la Universidad de París, consultora en política, coach ejecutiva y ontológica certificada y avanzada por Newfield New World, profesional de la administración pública, feminista, promotora cultural y escritora, especialista en derechos humanos de las mujeres, conferencista, capacitadora en coaching grupal y de grupos y autora de A puro golpe de amor, 6 poetas nicaragüenses y una mirada de mujer, 6 mujeres gobernantes de México. Es integrante de la Red Mujeres en Plural y la Red Plural de Mujeres Profesionistas de Puebla, directora nacional de Enlace Gubernamental de AMEXME, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, asesora para la igualdad de género de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Es presidenta fundadora de Andamio, Fundación Mexicana para la Educación y la Salud Integral AC. En 2014 recibió la medalla Omezíhuatl del Gobierno del Distrito Federal. Patricia Segués nació en la Ciudad de México, de profesión artista plástica, pintora y escultora. Aparece en el Diccionario de Escultores Mexicanos del siglo XX. Tiene 5 esculturas monumentales urbanas en la Ciudad de México. En pintura se especializa en retratos. A lo largo de su trayectoria ha hecho diversos retratos dentro y fuera del país, como retratos en Suiza y el del príncipe Guillermo de Inglaterra. En 1995 publicó Las Puertas del Infierno, un libro de arte ilustrado por ella sobre la Divina Comedia de Dante. Vivió por 12 años en Canadá, Suiza y Estados Unidos, lugares donde tuvo la oportunidad de realizar varias exposiciones. Destacan entre ellas su exposición en el Gran Palais de París y del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ella sororalmente supo que a través de su arte tenía que decir algo sobre la misoginia y publicó en enero de 2020 el libro que presentamos esta tarde, 5000 años de misoginia. Este es su segundo libro que escribe e ilustra. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. De parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, me da muchísimo gusto darles la bienvenida
esta tarde a todas las personas que se están conectando por Facebook Live, una plataforma increíble que déjenme decirles que permite que tengamos audiencia de las zonas más recónditas de nuestro estado de Oaxaca tan querido. Entonces, se están conectando instancias municipales de las mujeres. Recuerden que para quienes son fuera de Oaxaca, Oaxaca es un estado con 570 municipios, de los cuales 417 son de sistemas normativos internos, indígenas, y en algunos de ellos, pues la conectividad es complicada. La comunidad inclusive se organiza para poner su propia torre de transmisión celular, y bueno, para nosotras es realmente una gran oportunidad que podamos tener la presentación de este libro, gracias a los auspicios y los buenos oficios de mi querida Maru López Brun y la Fundación Andamio. Muchas gracias, Maru. Y bueno, pues un honor, Patricia Segués, tenerte aquí esta tarde para presentar tu libro 5000 años de misoginia. Este libro nos plantea una mirada muy detallada sobre la expresión del patriarcado desde sus inicios, con las primeras civilizaciones de Oriente Medio y Occidente: Mesopotamia, Sumeria, Acadia, Babilonia, Siria, la antigua Grecia, Roma, Egipto e Israel. Son estas culturas analizadas por la autora, y a lo largo de los interesantes capítulos que conforman la obra, van quedando a la vista de las personas lectoras las descripciones que la presencia ancestral de mitos y prejuicios machistas han arraigado en la cultura, en los símbolos, en el arte de cada una de estas civilizaciones, donde los hombres, sí, los hombres en masculino, los varones, han sometido, subordinado e incluso oprimido a las mujeres. Por eso la gran paradoja es que la historia del patriarcado, de estos hombres que aparentemente son muy fuertes, machos, etcétera, en realidad es la historia del miedo del sexo masculino a cualquier poder que pueda acumular una mujer, por pequeño que sea, dado porque como lo detalla y explica claramente Patricia Segués, el ego del sexo masculino es en realidad muy frágil. Voy a citar un par de párrafos de la introducción que me parecen sumamente esclarecedores de la lógica sobre la que se borda todo el libro. Abro cita. Michel Foucault llama episteme al conjunto de suposiciones, prejuicios y mentalidades que estructuran y limitan el pensamiento de cualquier época concreta. El episteme en que está basado el prejuicio de la misoginia es la noción insidiosa y sin ningún fundamento de que la mujer es inferior al hombre. La misoginia, nos queda claro en el erudito recuento de este libro, no es una expresión exclusiva del patriarcado actual. Posee una apretada y lejana historia. La cultura machista se aprende desde la infancia, nos recuerda Patricia Segués, y se considera un orgullo que un hombre sea macho. Se encuentra en todas partes. Los niños no lloran, solo las niñas lo hacen porque son débiles. Y no sé, Patricia, si este dato te pueda servir para tu libro, pero hay estudios que revelan que las niñas y los niños lloran más o menos igual cuando son bebés, pero a partir de los 4 años, los niños varones disminuyen muchísimo la cantidad de minutos que lloran. Y esto es resultado y efecto de la cultura patriarcal que tú narras. La autora aborda en su magnífica y clara prosa la representación de esta edad antigua. Ofrece hallazgos testimoniales del desprecio, odio y descalificación hacia las mujeres. Confirma las huellas que han quedado de manera explícita tanto en obras de esculturas como vestigios de autores anónimos que perpetuaron la pervivencia del pensamiento misógino en las antiguas civilizaciones, no solo por parte de los hombres, sino tristemente también incluso de las mismas mujeres. Al buscar los hombres de su grupo, asegurarse la cooperación de ellas en la perpetuación del patriarcado. Una cooperación que hay que decir que es bastante forzosa, ¿no? Si pensamos en que a las brujas, a las mujeres en realidad que querían hacer ciencia y que tenían saberes, las quemaban en la hoguera. Desde siempre se nos ha enseñado que la historia está escrita y concebida desde un solo punto de vista, el masculino,
impregnada de ideas filosóficas y pensamientos religiosos concebidos como verdades, abro comillas, irrefutables. Partiendo de esta tesis, Segués busca superar una dualidad mal entendida y corregir la injusticia. Y para ello revisa el papel de las mujeres antes y sobre todo después del surgimiento de las sociedades fundacionales en los 3 milenios anteriores a nuestra era. La misoginia es un reflejo de las distintas variantes en la consideración peyorativa de las mujeres y ha jugado un papel preponderante en la legitimación de una marginación histórica, milenaria y de la base de la desigualdad. Pareciera que la autora convoca a las más jóvenes y también a nosotras, ¿por qué no?, a conocer la idea de vean lo que han dicho, vean lo que han pensado de nosotras. El libro reúne por capítulos lo que hemos conocido como las grandes culturas de la antigüedad, con unas terribles pero impecables radiografías de misoginia. La historia de las civilizaciones de Occidente y muchas de Oriente, aunque ella no las aborda aquí, están escritas en clave misógina y en este tremendo recuento de injusticias de las que habla la autora, sorprende el abrumador desprecio por las mujeres, una idea tan antigua y por desgracia aún tan vigente hoy en día. Viejas y nuevas exigencias nos siguen persiguiendo a las mujeres de todas las edades, de todas las culturas, de todas las razas, en todos los ámbitos vitales. Aunque hoy tengamos ya las mujeres acceso a las tecnologías, por ejemplo, estamos teniendo este conversatorio a través de una plataforma virtual, aunque nos hayamos liberado del tutelaje del paterfamilias del derecho romano, aunque tengamos el derecho a votar, un derecho conseguido con sangre, dolor y lágrimas por las sufragistas, aunque tengamos el derecho, y no en todos los países, de abrir una cuenta de banco, porque en Arabia Saudita aún las mujeres no pueden, el problema persiste. El objeto del miedo misógino que representamos las mujeres y particularmente las mujeres que expresamos nuestra independencia, nuestro pensamiento, nuestra creatividad. El libro 5000 años de misoginia tiene un gran valor en términos de cultura literaria, pero quizás su más grande aportación es la valentía crítica con la que la autora se lanza a este recorrido con un itinerario histórico que nos ayuda a comprender una realidad que ha ensombrecido la vida de tantas mujeres al teñirlas de prejuicios, estereotipos, odio y violencia. Patricia Segués es una artista plástica, una erudita, una mujer renacentista, me atrevería a decir, que ha traducido ella misma del francés, del inglés, del alemán, buena parte de sus citas. Y además, por si fuera poco, ha creado las ilustraciones del libro, incluidos los mapas de los periodos históricos estudiados con los que la autora ilustra el volumen, así como una serie de esculturas clásicas bellísimas. Muchas gracias, Patricia, por tus aportaciones con esta mirada crítica en la historia, pero una mirada al fin suave, una mirada femenina. Esperamos con ansia el segundo tomo con los siguientes 2000 años de historia, así como los que pudieran seguir de tu análisis de la misoginia, quizá en las culturas de la náhuatl, más cercanas a nosotros, y por qué no, quizá de Asia y de África. Creo que sería una enorme aportación que tendría miles y quizá millones de personas lectoras, pues la búsqueda de la igualdad sustantiva nos une ya a millones de mujeres y quizá también a cientos de miles de hombres aliados del feminismo. Y el patriarcado, como lo afirman tantas consignas de las marchas del 8 de marzo, de quienes estuvimos ahí, el patriarcado tiene que caer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber leído francamente muy bien el libro. Eres una gran lectora, una gran estudiosa. Muchas gracias. Al revés, Patricia, un honor. Muchas gracias. Pues Gaby, creo que tiene la voz ahora nuestra querida María López Brun para que comience la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, mis agradecimientos más profundos desde el corazón. A ti, Ana Vázquez Colmenares, que estás al frente de toda la política
de igualdad entre mujeres y hombres en un estado emblemático, tanto por historia como por su situación geográfica. En nuestro país, estar ahí en Oaxaca con tantísima riqueza y con tanta historia, pues es un privilegio que sea justamente ahí, desde ahí, aunque estemos en diferentes lugares donde presentamos este libro. Te agradezco el haberme convocado a hacer contigo y a través de la Fundación Andamio, con la que ya hemos hecho otras cosas en estos temas, pues seguir en el trabajo de la educación en su sentido más amplio. Y también muchas gracias, mi agradecimiento enorme a Patricia Segués, querida, que hemos estado en muchas cosas juntas, en eventos, y ahora en este libro que tuve el privilegio de tener de inicio y ayudar a difundirlo, porque es fundamental difundirlo. Nos vino la pandemia, pero aquí estamos. Es importante decir que gracias a ti, Ana, y a este trabajo que has hecho, Patricia, prácticamente es la primera presentación del libro. Tú hiciste una presentación internacional y cuando estábamos organizando las presentaciones por acá y por allá, nos llegó el coronavirus y pareciera que se frenó, pero no se frenó porque nada se ha frenado, seguimos trabajando y una prueba es este conversatorio que hoy tenemos con muchísima más gente quizá y con muchísimos más asistentes que los que hubiéramos podido tener en una presentación física, ¿verdad? Creo que la primera pregunta para mí fue, y el valor del libro que ya describió muy profundamente y muy sabiamente Ana, es conocer las raíces. Si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos a dónde vamos. Menos podemos saber a dónde vamos. Y esta aportación tuya sobre los orígenes de un fenómeno humano, quizá el más humano de todos los fenómenos, que es esta división y esta relación entre mujeres y hombres a través de toda la historia, pues es fundamental conocerlo y va mi reconocimiento y el de muchas por este trabajo tan profundo que tú has hecho. Yo quiero empezar porque quedamos en que no fuera exactamente una presentación, sino que lo hiciéramos a partir de un conversatorio contigo para que nos cuentes de viva voz cómo hiciste este libro, qué te llevó a irte para atrás, por qué esos temas. Y aquí tengo varias preguntas que te voy a ir haciendo porque realmente el libro es muy vasto, muy profundo, pero yo quisiera empezar, digamos que por el principio. Desde tu concepción y desde donde tú hiciste toda esta investigación, me gustaría que nos contáramos para ti qué te queda pues de esta investigación tuya para definir lo que es la misoginia. Y al mismo tiempo, preguntarte por qué te vas a los orígenes, hasta los orígenes, 5,000 años atrás. Entonces, esa sería la primera pregunta y que nos cuentes qué te llevó a irte a los orígenes del universo y prácticamente a los orígenes de la humanidad. Gracias por todas tus palabras. El título, efectivamente, el título que dice 5,000 años de misoginia, puede ser para algunas personas un poquito extraño cuando empiezan a leer y empiezan a ver que comienzo el libro con el universo. Es como de locos, porque en lugar de 5,000 me voy a 13,500 millones de años, cuando es la explosión del Big Bang. Eso lo hago porque quería yo poner en contexto un poquito el lugar de la humanidad. La humanidad es de una arrogancia y de una vanidad brutal. Entonces dije, bueno, ¿por qué no mejor primero los pongo en contexto para que vean que estos prejuicios con los que viven son ridículos y no deben de existir, pero para eso necesitan saber en dónde están. Por eso comienzo explicando cuándo comenzó el universo, hace 13,500 años o 13,700 millones de años.
de donde empieza la explosión del Big Bang, se crean las estrellas se juntan, que son millones y millones y millones de estrellas, todas se juntan en galaxias. Las galaxias que normalmente son así elípticas y van dando vueltas, son millones y millones y millones de estrellas a su vez. Nosotros estamos en una de esas galaxias, que son millones de galaxias, millones de galaxias en el universo, que además está expandiéndose. En una de esas galaxias, la Vía Láctea, ahí estamos. Hagan de cuenta que la galaxia está ahí y nosotros estamos aquí en un ladito en el brazo de Orión. En ese ladito está una estrellita, que es el Sol. Y ese Sol, que para nosotros es pues, indispensable, pues no es más que una mugre estrellita medianamente brillante. Comparada con una estrella mayor que una que acaban de descubrir, que es 40 millones de veces más grande y más luminosa que nuestro Sol, pues podrán ver que nuestro Sol es verdaderamente insignificante. A pesar de eso, nuestro Sol tiene los 8 planetas y el tercer planeta, una bolita azul, que es más chica que otros 3 planetas como Urano, Saturno y ¿cómo se llama? Júpiter, es un planeta pues, chiquito, azul, que es como Carl Sagan, un astrónomo muy importante de Estados Unidos que ya murió desgraciadamente, decía era the blue dot, era el punto azul. Porque desde el espacio, cuando voltearon la cámara, me parece que era el Explorer, que fue, o el Voyager, que fue hacia los confines de nuestro sistema solar, les pidió, ya iba a morir porque ya no tenía batería, entonces Carl Sagan le pidió a la NASA que volteara la cámara para ver, no para el exterior del sistema solar, sino para adentro, y allí vio, para ver cómo se veía la Tierra, y la Tierra no se veía más que un puntito azul. Entonces ese blue dot, allí vivimos. Ese blue dot está lleno en la Tierra, que fue más o menos formada hace 4.500 millones de años. Está poblada por muchas especies, y una de esas especies somos nosotros, que gracias a que tenemos, por algún milagro, tenemos esta anatomía de que podemos prensar y coger las cosas, estamos parados además, y además tenemos la laringe en su lugar para poder hablar y comunicarnos, podemos evolucionar más que las otras especies. Y hemos evolucionado, pero nosotros, el Homo sapiens, que existimos apenas hace 300,000 años, o sea, somos nuevos. Y llegamos a existir al mismo tiempo que existían otros homos, el Homo neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo denisovan. Había 10 o 12 especies más de hombres, de humanos, de humanoides, de homos, que para esto les quiero hacer notar que los científicos que nombraron al Homo sapiens y a los homos, etcétera, a todos nos pusieron homo, que quiere decir hombre. O sea, nos borraron desde ese momento. Nosotros nacimos hombres. Nuestra especie es homo. Ni siquiera nos tomaron en cuenta. Bueno. A partir de la existencia del Homo sapiens, que nació en África, y gracias a periodos interestadiales, que son los periodos que vienen entre glaciares, porque cada vez que había una glaciación, toda Europa se volvía, todo el norte del hemisferio norte se volvía un hielo, glaciares, unas cosas horribles. Y solamente algunos, la especie, por ejemplo, los neandertales, sobrevivían, eran muy, muy fuertes.
y nosotros éramos más débiles, no podíamos, subíamos a Europa y pues, teníamos que volver a bajar a África. El caso es que en una de esas periodos interestadiales que se llaman, es entre glaciares, podemos salimos por la península arábiga, nos vamos hacia la India, hacia el sur de Asia, y por ahí vamos hacia Europa. Hablo de Europa porque pues nosotros somos más europeos que asiáticos y somos ¿cómo se llama? Los Homo sapiens se mezclaron con los neandertales. Todos tenemos un poquito de ese ADN neandertal. Que eso lo acaban de descubrir, digo, tiene unos cuantos años de descubierto. Antes se pensaba que los Homo sapiens no se habían mezclado con nadie, pero sí se mezclaron en Asia con el Homo denisovans y el Homo erectus y en Europa con el Homo neandertal, que es neandertal quiere decir el valle del Neander, que está en Alemania. Y los denisovans están por ahí, por Siberia y por esos lugares en donde esa rama del Homo sapiens se cruzó con ellos. Y de esos son los que vienen a través de Beringia, que existía cuando había un continente que se llamaba Beringia y que ahora ha desaparecido y solo ha quedado el estrecho de Bering. Por ahí pasan a América, pero hace apenas como 19, 20 mil años. Nosotros somos muy nuevos, somos de los más nuevos. Y bajan del norte de Asia, se van a Beringia y del norte de América bajan hasta América del Sur. Hay otros estudios aparentemente que puede ser que por el Pacífico hayan entrado otra ola de gente, no sé, polinesios o alguna cosa así. Pero el caso es que aparentemente de hace 20,000 años América está así. Después trato eso porque encuentro que cuando uno estudia las religiones o las creencias de los pueblos, se da cuenta que la diosa tiene mucho que ver, tiene una importancia muy grande. Entonces, por eso es que hago ¿cómo se llama? Ese estudio desde antes de los 5,000 años. ¿Te respondí? Respondiste, pero con creces, porque vamos a una historia y me llevaste a la escuela cuando nos empezaron a decir el estrecho de Bering y por dónde llegamos. Tú has mencionado ya una palabrita que mucho mencionamos las mujeres, pero a veces no le damos la exacta dimensión, ni para bien ni para mal. Pero tiene que ver con las diosas. Tú hablas en el libro de las diosas de la fertilidad, de las diosas de la agricultura y la relación con el matriarcado. Esa importancia que le das a lo largo de este libro, dinos en dónde está su origen. ¿Qué importancia tiene para relacionarla, pues, con este tema de la misoginia? Tiene mucha importancia porque originalmente esos nómadas, porque los homos estos, la humanidad, pues andaba nómada porque no conocía la agricultura y no tenía conocimientos, ahora sí que casi de nada. Y andaba a salto de mata a ver qué encontraba para comer. Y andaban de cueva en cueva porque pues, se tenía que proteger del ambiente hostil. Hace apenas vestigios probablemente sean anteriores, haya anteriores, pero hasta ahorita se han encontrado solamente vestigios de una diosa, la diosa de la fertilidad. Esta es la diosa, le llaman las Venuses, hay muchas, desde el norte de Europa hasta África.
y en medio de Asia también, y en Medio Oriente. Y estas Venus, que son generalmente muy adiposas, se le llama la Venus esteatopigia. Esta es una de ellas. ¿La ven? La Venus esteatopigia esteato quiere decir en griego adiposo y pigia quiere decir caderas o pompis. Entonces, cuando vean una Venus con unas pompis preciosas o un Adonis con unas pompis preciosas, ese es calipigia, porque cali quiere decir bello. En este caso es esteatopigia. Bueno, entonces la Venus esteatopigia son diosas de la fertilidad. ¿Por qué son tan gruesas y todo? Porque lo que les faltaba en esas épocas, hace 30,000 años, pues era comer. Y tenían que andar del tingo al tango. Entonces, eran seguramente flaquísimos. Y la belleza estaba en una cosa gorda. Y cuando las gordas estas que tenían los pechos llenos de leche y la panza llena de niño, pues entonces eran una belleza de fertilidad, de abundancia. Y además eran las que tenían que sostener a la existencia de la tribu o del clan. Si no parían ellas, pues se acababa la tribu. A partir durante 30,000 años existen estas diosas. Y en todos lados, eso es lo que es muy chistoso, porque son todos los pueblos, tribus, clanes, todos tienen estas diosas, es una cosa rarísima. Todos hacen lo mismo. Y durante 30,000 años es la única diosa, no hay dioses, es solamente diosas. Entonces, lo que dice Pepe Rodríguez, que tiene un libro que así se llama, Dios nació mujer. El primer dios, la primera dios fue diosa, fue mujer. Por eso es tan importante que se sepa que la misoginia y el patriarcado vienen nada más a partir de hace como 5,000 años, por eso es el título del libro. Solo tiene como 5,000 años. Antes de eso, si no había un matriarcado, había por lo menos otro tipo de sociedad, no era esta sociedad misógina, o por lo menos no tan misógina. El caso es que llega un momento en que la mujer que se queda con los chilpayates en los campamentos, mientras el hombre va a la cacería, se da cuenta, y esto no es cosa mía, esto es un estudio de todos los antropólogos que dicen que seguramente es la mujer la que se da cuenta que una semilla germina. Al germinar, ve que ella puede plantar en las semillas y ella es la que inventa la agricultura. Una vez que inventa la agricultura, se hacen asentamientos, porque ya no tienen que estar yendo a buscar las frutas y las verduras o el trigo o lo que se vayan a comer, que no lo han domesticado todavía, pero que existe y no lo tienen que ir a buscar porque ya lo tienen en su campamento, porque ya ellos mismos plantan sus propias cosas, es la agricultura. Entonces, aparentemente la agricultura, que además está respaldado este estudio de muchos antropólogos, por las diosas de la agricultura. No son dioses de la agricultura, los dioses son de la guerra, los dioses son de otras cosas, pero de la agricultura son diosas. Nuevamente, es la mujer la que lo hace. Entonces, una vez que existen esos asentamientos, existe también acaparar cosas, o sea, llenarse de bienes. Ya pueden tener más vasijas, porque antes tenían que ir, como tenían que ir caminando y con los niños cargando y sus pocas pertenencias, todo tenía que ser muy portátil. Ahora que ya van a estar en un solo lugar, ya pueden acumular bienes. Y eso es por eso que es tan importante lo de las diosas y tan importante lo de la agricultura.
Oye, déjame hacer un comentario que viene muy a cuento de una de las personas que nos está siguiendo, Ana Mireya Cruz, un saludo. Ella es magistrada, es abogada de la Sala Indígena aquí en Oaxaca. Un saludo y nos comenta, la cultura mesoamericana cuenta con el Padre Sol y la Madre Tierra. Dicen que del vientre de la tierra brotamos los seres humanos. Entonces, al final, estas cosmogonías, Patricia, también están presentes en distintas culturas. Por eso te digo que sería un gozo que también pudieras hacer tu exploración de la misoginia y del patriarcado en estas culturas. Perdón, Maru, que interrumpí, pero creo que ya cuento. No, Gracias. ningún perdón. Yo creo que cuando decimos que vamos a hacer un conversatorio, me encanta que lo abramos así, Pati, si estás de acuerdo, porque también hay quien está siguiendo y se está conectando con lo que tú estás diciendo, con lo que estamos platicando allá, y salen comentarios como este. Entonces, el tema es que te haga las preguntas, tú nos platicas y Ana nos vaya leyendo lo que va apareciendo en el chat, porque ese es el verdadero conversatorio, para no dejarlo al final preguntas, sino entrelacemos esta conversación entre todas, ¿te parece? Y eso le da una riqueza enorme, porque ciertamente estamos viendo que lo están siguiendo, para empezar, y que están apareciendo, pues, las paralelas históricas, culturales, antropológicas, entre lo que tú nos presentas y con lo que nos enriqueces, y lo que nos lleva a analizar nuestras propias culturas. Hacemos además un puente histórico, ¿no? Entre lo que somos hoy y lo que han sido las raíces. Tú hablas también de un espacio muy importante, hablas de varias culturas, y a mí me gustaría que las fuéramos mencionando muy concretamente, y lo que va apareciendo en el chat, como lo hizo Ana ahorita, lo vamos entrelazando. Tú hablas de la Mesopotamia. Yo siento que la Mesopotamia es un lugar que nos queda lejos, que por su historia no lo tenemos tan presente. Tenemos más presente Roma, tenemos más presente lo griego, en la escuela nos los enseñan desde siempre, tenemos palabras que vamos incorporando, de dioses, hablamos de Júpiter, hablamos de muchos dioses, pero la Mesopotamia es un poco más lejana, porque además fue pues transformada, ¿no? Y sin embargo tú la mencionas. ¿Cuál es esa razón por la que la mencionas de una manera especial? En Mesopotamia se dieron las culturas que ahora llamamos la cuna de la civilización. Por ejemplo, Sumeria, que es una de las primeras culturas que se dio justamente hace como 5,000 o 6,000 años, pero ya había otras culturas allá que, por ejemplo, hay un pueblo que descubrieron que se llama Catalhuyuk, que tiene como 8 o 9 mil años, y ya tenía las casas de ladrillos, que eran muy graciosas, porque eran para defenderse, todas las casas las hacían juntas, y las entradas eran por arriba. Tenían un hoyo en el techo y por ahí entraban con una escalera. En esos lugares ya tenían dioses y diosas, y ya tenían pinturas en las paredes, ya tenían de todo, pero todavía no era una cultura general. La cultura más general se dio en Sumeria. Sumeria es una cultura muy, como quien dice, pues sí, la cuna de la civilización. Ellos fueron los primeros en una cantidad de cosas. Fue graciosísimo, porque además ya ellos crean la escritura cuneiforme, en unas tabletitas. Aquí está una tableta de la escritura cuneiforme. Todas estas cuñitas, todos estos son letras y conceptos de lo que esto es como recibo de una transacción mercantil. Pero en este mismo tipo de escritura y en estas tabletas escribían también poemas, historias. Escribieron, por ejemplo, para cosas que conocemos, el diluvio universal, el Noé. El primer Noé y primer diluvio universal que el Antiguo Testamento
después copió, era de Sumeria. Se llama Utnapishtim, y está escrito en 1500, no, 2000 años antes de nuestra era, en Sumeria. Y luego está Enuma Elish, por ejemplo, que se quiere decir en el principio. El Enuma Elish es el Génesis y es la copia, el Génesis del Antiguo Testamento está basado en el Enuma Elish. Nada más la diferencia es que en el Enuma Elish la creación la hace la diosa Namu, que era la diosa primigenia, que tiene a 2 hijos, que es la tierra y el cielo, y luego tienen esos 2 tienen otros hijos que crean al aire y que crean ya de diferentes cada uno de los dioses. Ahí también está, por ejemplo, la diosa Ki y el dios Enki, los 2 crean a la diosa Ninti, y esa diosa Ninti sale de la costilla del dios Enki, porque la diosa Ki le saca la costilla al dios Enki para hacer una criatura, y esa es la diosa Ninti. O sea, la Eva de la costilla sale también de Sumeria. En Sumeria se da, por ejemplo, y está escrito, porque además se han encontrado millones y millones de tabletas en donde están escritas todas estas cosas maravillosas, en donde dicen, no, es que la juventud está de un mal, todo era como eran, nosotros éramos mucho más respetuosos. Todo lo que nosotros decimos ahora, la sociedad está enferma. Luego, por ejemplo, también inventaron el primer congreso bicameral, también inventaron la reducción de impuestos, también inventaron, de primeras, todo lo que nosotros hacemos ahora, ellos lo hacían desde entonces. Y está escrito, no es invento ni es especulación, está escrito. Y por eso es la cuna de la civilización. Además eran graciosísimos porque, por ejemplo, eran muy religiosos como todos. Y ellos iban a sus templos, y para cuando se tenían que ir de los templos, entonces dejaban unos orantes. Aquí están. Y estos orantes era para que los representaran con los dioses y ellos se pudieran ir. Que se me hace graciosísimo. Eran muy prácticos. Ellos tenían una diosa muy importante que se llamaba Inanna, que se enamora de un pastor que se llama Dumuzi. Dumuzi fue muy importante también porque se volvió el rey de Sumeria, y era tan importante que inclusive en el calendario judío actual, tienen un mes que se llama Tamuz, que es lo mismo que Dumuzi. O sea, la cultura sumeria es tan importante que abarca, pues ahora sí que todo el mundo entero. El mundo entero tenemos algo de la cultura de Sumeria. Pero bueno, les decía yo de la diosa Inanna. Si quieren les leo un himno que está escrito. Ella se enamora de este señor, de este pastor, y se casan, y entonces en su luna de miel, luna de miel es de ellos también. En Sumeria, cuando se casaban, les daban un miel durante una luna completa, y entonces eso era para su luna de miel. Pero les leo esto, que es un poquito risqué, es un poquito fuerte, pero es muy interesante por lo que sucede después. Dice: me bañé para el toro salvaje, me bañé para el pastor Dumuzi, me perfumé por los lados con ungüento, me cubrí la boca con el ámbar de aroma dulce, me pinté los ojos con col. Él formó mis caderas con sus manos. El pastor Dumuzi llenó mi regazo con crema y leche. Él acarició mi pelo púbico. Él regó mi matriz.
Él puso sus manos sobre mi sagrada vulva. Él alisó mi barco negro con crema. Él avivó mi estrecho bote con leche. Él me acarició en la cama. Yo ahora acariciaré al alto sacerdote en la cama. Yo acariciaré al fiel pastor Dumuzi. Yo acariciaré su cuerpo, el pastoreo de la tierra. Yo decretaré un dulce destino para él. Esto es un himno que está escrito, es de ellos. Y lo que sucede, por lo que lo traigo a cuento, es porque la diosa Inanna está enloquecida con su pastor. Pero a él, una vez que se casa, se vuelve rey. Y entonces él le dice, cuando ella le reclama que ya no le hace caso, fíjense, él le dice, Dumuzi le pide que lo deje libre, pues arguye que no puede ser suyo exclusivamente haciéndole el amor 50 veces, y además desempeñar sus numerosos deberes como rey de Sumeria. ¿No es graciosísimo? Es buenísimo. La luna de miel, todo precioso, él era de ella, le hizo el amor 50 veces, estaban todos encantados, pero apenas se subió al trono, la dejó. Entonces eso, suena como son historias muy importantes conocidas. las diosas. Me suena, me suena. Ana, ¿tienes algún comentario? Sí, tengo varios. A ver, Te suena, Rosario ¿no? Villalobos, que es una mujer aquí muy acreditada en Oaxaca, feminista, y dirige además el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes en nuestro estado, comenta que es una delicia escuchar a una mujer estudiosa, me complace su disertación, es una magia que nos lleve de la mano a ese recorrido histórico. Gracias, Patricia Segués. Ana Cruz comenta, yo pensé que era Ana Mireya Santos, pero no, nos dice que es Ana María Cruz Vasconcelos, experta en Derecho Indígena, te manda saludos. Te mandan saludos también, Patricia, de la tierra de la maravillosa María Sabina, de Huautla de Jiménez. Te felicitan por la información, están escribiendo de Huatulco, de la zona norte del estado, frontera con Veracruz, de Tuxtepec. Está conectada la rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, la maestra Nidia Deli Mata. Ella estudió también en Alemania y tal. Yo creo que serían muy buenas amigas, las voy a presentar. Además es una gran promotora de que las mujeres estudien, y déjame decirte que en esta universidad, la UTBCO, como el 90% más o menos del estudiantado son indígenas, y por primera vez están estudiando la licenciatura, o sea, están rompiendo en sus familias esta posibilidad. Entonces, es una universidad increíble que está aquí en Valles Centrales. Ahora que pase la contingencia, Patricia, te invitamos y armemos algo con la rectora Nidia Deli Mata. Bueno, todo el mundo te manda muchos saludos. Están conectadas personas de distintas partes. Rosario Villalobos pregunta, aunque sería un brinco histórico grande, dice, Patricia, ¿qué puedes comentarnos de las mujeres en las iglesias? Dado que has hablado de las mujeres como diosas y cómo nos desbancaron, ¿verdad? Y sustituyeron la historia del Génesis en lugar de que fuera una diosa, ¿no? Un dios masculino, barbado. Y dice, ¿qué puedes comentarnos de las mujeres en las iglesias, de las abadesas, tal vez la vida de clausura, la vida del éxtasis, pero también de las herejías, las brujas, las mujeres de los castillos? Tu libro no abarca hasta ahí, me imagino que es parte de lo que estás trabajando ahora, pero no sé si, bueno, en algún momento quieres deleitarnos un poco o seguimos con el relato cronológico, mi querida Maru López Bru. Si quieres la guardamos, porque tienes pueblos importantes para que las deje yo picadas ¿qué partes de la historia vamos a tocar? Vamos a hablar, por ejemplo, de Egipto, porque además ahí tenemos presencias femeninas importantísimas que nos han llegado hasta ahora. Tenemos toda la leyenda, historia de Cleopatra, las Cleopatras, porque fueron varias. Tenemos a Nefertiti y todo eso. Vamos a tocar también, pues, las raíces del mundo occidental que tienen que ver con el pueblo hebreo y con todo lo que es la cultura judía, ¿no? Porque por eso somos un pueblo judeocristiano, porque tiene todas sus raíces allá. Y aunque esto que dice Ana y lo que tú nos has contado de que hay una segunda parte, que además ahora te vamos a empujar para que la hagas, porque ya estamos así, a mí me han hablado, oye, ¿ya tiene el segundo? ¿Cuándo va a salir el segundo? Pues estamos también
tratando de acompañarte y de animarte porque para que tengamos la película completa. Entonces yo te hago la pregunta y tú me dices si quieres contestar esto de una vez o cerramos con todas esas preguntas para que se vaya juntando la historia y al mismo tiempo tú puedas cerrar después con eso que nos van preguntando. Lo que nos tocaría ahorita, Pati, es que nos hables justamente de Egipto. Ya nos dimos un brinco de la Mesopotamia a Egipto y lleguemos a Egipto con todo ese mundo tan impresionante que fueron los egipcios. Sí, Egipto también es contemporánea de Sumeria, de Acadia, Babilonia, toda esta parte bueno, Sumeria desaparece por los acadios y por los babilónicos y los cananitas y todas esas gentes. Allí había un montón de gente, todos peleándose por el mismo terreno. Y Mesopotamia, que quiere decir, meso es en medio, Potamia quiere decir ríos. Entonces es entre dos ríos, por eso se llama Mesopotamia, pero eso es en griego. El Egipto, que es es contemporáneo, es una cultura excepcional. Excepcional porque no tiene la misoginia que tienen los sumerios, acadios, babilonios e hititas. Esos son muy misóginos. En cambio, los egipcios, desde hace 5,000 años o más, que comienza el verdadero Egipto, que el Egipto se vuelve, es muy grande, es largo, pero todo es a lo largo son asentamientos que se hacen a lo largo del Nilo, desde el Alto Egipto, que en un mapa uno piensa el Alto Egipto es el que está arriba, pero no, el Alto Egipto es el que está abajo, porque le llaman Alto Egipto porque ahí hay montañas. Y el Bajo Egipto es el delta del Nilo que llega al Mediterráneo. Ahí vienen los domus que se llaman, que son los asentamientos que después se vuelven ya casi ciudades. En Egipto, desde la primera dinastía, en el 3000 y algo, antes de nuestra era, hasta la 30 dinastía, que es con Cleopatra VII, Cleopatra es la de Julio César y Marco Antonio, la última dinastía y es la última faraona. Hubo faraonas y hubo reinas muy importantes, más faraones que faraonas, desde luego, pero tenían mucho poder. Por un lado. Por otro lado, las leyes que aunque no tenían un código como en Sumeria, que estaba el código Hammurabi o el código de los hititas, que eran unos códigos fuertemente en contra de la mujer, los egipcios no tenían eso, pero tenían unos escritos que eran los que llevaban al gran visir, que era como el secretario especial del faraón, y el gran visir tenía que hacer la justicia y tenía que ver cómo llevar a la sociedad. En esos escritos del gran visir se puede ver cómo tratan a la mujer. Y le dicen, si a la mujer la tratas bien, ella te tratará bien. Si tú eres amable, por ejemplo, dicen hasta cosas tan chistosas como, si tú no pidas una cosa en tu casa si sabes dónde está. Si está en su lugar, no le pides a tu mujer que te la traiga, en otras palabras. Es muy gracioso ese tipo de cosas. Y hay ese tipo de escritos. Y hay escritos también, ahí tengo, bueno, lo que hace muy difícil estudiar Egipto y los emperadores o los faraones, los reyes, es porque aunque hay una lista que hizo un señor que se llama Maneto, de todos los faraones, no es muy
que no se puede creer perfectamente bien, no está seguro, no es seguro al 100%, porque es muy difícil ver las épocas. Los años allí contaban a partir del primer año del faraón y lo contaban el año más la season, ¿cómo se dice? La estación del año. Entonces, si está, nada más que solo tenían 3 estaciones, no como nosotros, primavera, verano, otoño y invierno. Ellos nada más tenían primavera, cosecha y invierno, una cosa así. Entonces, es muy difícil hacer una lista sin una verdadera, un calendario, pero está hecha más o menos. Y ahí es donde se ve todas las faraonas que han salido. Pero lo del nombre. Los nombres de los faraones, les voy a leer. El nombre de Tutankamón, que es un faraón que conocemos todas. Ese es nada más un nombre. Dice, Jorka, Naktut, Mesut, Nefti, Nefer, Jepu, Segeret, Tawi, Shetep, Necheru, Nebu, Nebhor, Hueches, Kau, Shetep, Necheru, Nesut, Beti, Perure, Sare, Tutankamón, Hekainu, Shekma. Ese es el nombre. Entonces, pues es bastante complicado porque cuando quiere uno buscar un faraón, pues si hay tantos nombres, ¿cuál es el faraón al que estoy buscando? Y esto quiere decir el fuerte toro Horus, digno de formas creadas, el de las 2 señoras. Las 2 señoras se refiere a los 2 Egiptos, el Egipto Alto y el Bajo Egipto. Dinámico de leyes, que calma a las 2 tierras, quien propicia a los dioses, rey del Alto y Bajo Egipto, señor de las manifestaciones, es Re, hijo de Re, imagen viviente de Amún, regidor del Alto Egipto y uno. Todo eso es un nombre. Entonces, como verán, se complica. Aparte de que se complicó muchísimo el estudio por los jeroglíficos, de aquí a que encontraron qué es lo que querían decir, que además está la escritura de los jeroglíficos, la escritura demótica, que es la del pueblo. Entonces, hay 3 escrituras en Egipto y eso complica mucho la situación. El caso es que cuando había las reinas, había una reina, por ejemplo, Ajotep es una de las reinas de hace 1500 antes de nuestra era, como a la mitad de las dinastías, que era tan importante que le dieron el collar de las moscas, de las 3 moscas de oro. Este solo se lo daban a los grandes generales, porque ganaban batallas. Y esta reina era tan importante y que cuando murió le hicieron unos funerales de estado muy importantes porque había logrado sacar a los hititas, había logrado regresar a todos los de los propios soldados que habían huido. Había logrado reunir al todo Egipto. Bueno, había logrado muchas cosas. Entonces le dieron, aparte de muchos otros objetos, este collar que es muy importante, el de las 3 moscas. Y allí podemos ver cómo puede ser tan importante una mujer y que le daban el espacio. Después viene otra mujer que también conocemos mucho, que es Nefertiti. Y Nefertiti, aquí está. Nefertiti es muy importante también por lo siguiente. No solamente porque como es tan bella la conocemos, no. Porque ella reinaba, era corregente de Akenatón. No era nada más una reina consorte, era corregente. Ella siempre aparece en algunos bajorrelieves, aparece con las 2 coronas
que eso es rarísimo. Las reinas no tenían una corona, la del Bajo Egipto, la del Alto Egipto, o no tenían, pero en este caso tenían las dos coronas, como si fuera una faraona. Y es corregente de Akenatón. Y ella es una de las que probablemente sea la que haya incitado a Akenatón a que hiciera el monoteísmo, el que él se va de Memphis y crea la ciudad ay, se me fue ahorita. Bueno, para hacer el santuario del sol, que es Atón. Y se salen de Memphis, donde estaba el santuario de Amún. Entonces todos los sacerdotes, que eran muy, muy fuertes y poderosos, pues me imagino que han de haber estado muy enojados. El caso es que tan enojados estaban que cuando muere Akenatón, destruyen el Amarna, esa era la ciudad, destruyen el Amarna y destruyen todo. Bueno, no inmediatamente, porque cuando él muere, se queda Nefertiti y ella se queda como faraón, pero faraón hombre, y se queda como faraón, se llama Semenenshkara. Y esa es una teoría de las últimas, porque ella había como desaparecido, entonces había subido al trono una de sus hijas y ella se queda como corregente y se llama Semeneshkara. Bueno, el caso es que eso es en la mitad de esta historia de 3000 años. Se siguen todos los siglos, altos y bajos, y conquistados por los hicsos y conquistados por otras, los del mar, que les llaman, porque vienen de ahí arriba, se aparta el Bajo Egipto del Alto Egipto. El caso es que llega en 300 y algo, que ya llega Alejandro Magno y conquista Egipto. Y cuando él muere, deja a uno de sus generales, que era un Ptolomeo, Filadelfo, el primer Ptolomeo, que de esa dinastía ptolomaica, que son griegos, es el primer faraón griego, y ese faraón, Ptolomeo, después de ese faraón se dan 12 o 13, 12, y luego de esos 12 nace, del último faraón Ptolomeo, nace Cleopatra. Cleopatra, la que conocemos. Esta, que no era nada bonita la pobre, pero era tan inteligente que subyugaba. Entonces conquistaba por su inteligencia y aparentemente era simpática además. Entonces tenía una gran personalidad. Pues esta Cleopatra, que después, ya que Roma manda a Julio César y Julio César conquista Egipto, es la que mantiene, a pesar de Roma, mantiene a Egipto como un gran país y como una gran nación. El que, por cierto, les recomiendo, si quieren leer sobre Cleopatra y sobre Julio César, uno de los mejores libros del mundo, se llama Los Idus de Marzo, que los Idus de Marzo es el 15 de marzo, que es cuando matan a Julio César, es el día que se llama Los Idus de Marzo, pero así se llama el libro y se los recomiendo ampliamente, porque, y lo tengo en mi libro, ahí viene una carta de Julio César describiendo a Cleopatra, es interesantísimo. Pues el caso es que, como pueden ver, la Cleopatra es la última dinastía, y estamos hablando desde la primera dinastía, son 3000 años de historia, de una historia muy, muy uniforme,
porque también si ven el arte de la primera dinastía al arte de la última dinastía, es casi el mismo arte, nada más un poquito interrumpido por el Amarna, porque ahí cambiaron un poquito el estilo, pero volvieron al estereotipo egipcio. Y les quiero leer una carta de un soldado cualquiera egipcio para que se den cuenta a qué libertad tenían. A las mujeres allá en Egipto podían tener propiedades, podían vender propiedades, podían tener esclavos, podían representarse a sí mismas ante la ley, que eso nunca se puede hacer en ninguna de las culturas. Ellas mismas se pueden representar ante la ley. Ellas, o sea, son dueñas y señoras de su vida. Y les leo esta carta que es muy graciosa. Dice, cuando partiste, piques a tu cara y aún sí te fuiste. Lo que haces lo haces sin tomar en cuenta. Mi mamá hace estas cosas también. Ni una. Si no quieres venir a mí, nadie te fuerza. Estas cartas que te escribí es porque tu hermana me lo pide. Pero como sé que se te es posible escribir sobre eso, escribe entonces sobre ti. Mándame mi casco y mi escudo, 5 lanzas y mi coraza y mi cinturón. Saludo a tu madre Eleodora. El que llevó la carta me dijo cuando vino. Cuando estaba yo a punto de partir, le dije a tu esposa y a su madre, denme una carta para llevarle a Paniscos. Y no me la dieron. Te envié un talento con Antoninus de Psinestes. Ruego por tu bienestar. Esto, por ejemplo, en cualquiera otra de las culturas de esa época, en el Mediterráneo, en el Mesopotamia y el Mediterráneo, en esa zona, le hubiera costado la vida a ella. En Egipto no. En Egipto, es más, cuando los griegos estaban ahí ya de faraones, había dos sistemas legales, el sistema griego y el sistema egipcio. Y uno podía escoger qué sistema quería para el juicio. Lógicamente, las mujeres pedían el sistema egipcio porque el sistema griego era de una misoginia brutal. Entonces, aquí vemos la libertad que podían tener, era increíble, era verdaderamente una raya en el agua, no existía en ninguna parte del mundo esa libertad. Y las faraonas mismas siempre se retrataban, por ejemplo, aquí está el faraón Miquerinos, retratado en una escultura con su esposa. O sea, las tomaban en cuenta. Era muy interesante. Bueno, oye, eso es más o menos. Bueno, hay algunos comentarios también del público, además de que te saludan. Quiero decirte que te están viendo aquí en Oaxaca desde la zona del Istmo, una zona bellísima. Te están viendo desde la Mixteca, de la ciudad de Guajuapan de León. Y bueno, hay un comentario que respecto a lo que decías de este escrito en donde decía que a los hombres deberían no pedirle a la esposa lo que está en su lugar, ¿no? Dice Ana Cruz, que vayan, dice, esto lo tienen que escuchar los esposos, que no pidan lo que está en su lugar, que vayan y lo tomen. No entienden a pesar de los miles de años transcurridos, y yo digo que esta vieja idea egipcia es congruente con nuestro moderno concepto de corresponsabilidad en las tareas domésticas y quehaceres de cuidados, que es fundamental para alcanzar la verdadera igualdad sustantiva, que cada persona de la familia tome su responsabilidad y que no se le cargue a las mujeres con toda la responsabilidad de crianza de hijos, cuidados y quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, está increíble, todo el mundo está diciendo, están fascinados con tu erudición, con tus libros. Ya puse en el escrito, en el Face, en la recomendación del libro de Los Idus de Marzo de Thornton Wilder, para que lo puedan también buscar. Y bueno, seguimos, no sé, Maru, ¿tú qué toca? Seguimos, bueno, es con toda la erudición que tú tienes, porque además eres una erudita,
y el tema es fascinante, pues nos podemos estar horas enteras escuchándote. Creo que hay que hacer más cosas, Ana, después. Quizá desde que tú tuviste la iniciativa, hacer algo así como nacional, ¿no? Que le invitemos a todo el mundo para que tengamos la oportunidad de escucharla. Pero no quiero dejar de tocar los puntos y los países que son emblemáticos para este proceso cronológico de cómo ha sido la misoginia, el trabajo de las mujeres, dónde está, como dice Ana, los antecedentes de lo que hoy todavía estamos viviendo. Entonces, te voy a pedir que nos vayamos ahí sí unas raíces importantes para todo el occidente que ya son los países que siguen y las zonas que siguen. Que veamos qué pasa con los hebreos, lo que decíamos, la cultura judía, que es la cultura base de todo, prácticamente de todo el occidente, de todo el cristianismo, empieza con la cultura judía y qué nos dejó, qué pasa en ese tiempo. Para después pasar, si te parece, con los griegos y los romanos, porque al final de cuentas en Roma nace lo que es las bases de todo lo que tiene que ver pues con el derecho. De hecho se llama derecho romano toda la base de lo que hoy todavía se sigue estudiando, ¿no? Entonces pasar a ese proceso para que podamos cerrar después y abrir lo que siga, ¿no, Ana? Porque Oye, seguramente te sigue. también te piden si puedes recomendarles alguna lectura para que sepan más de los egipcios. Has despertado muchísimo interés de una cultura que para muchas personas es bastante desconocida y te dicen que sí es cierto que son descendientes de Atlanta. De la Atlántida. Yo creo, no. Sí, yo creo que se refiere que tiene que ver con la Atlántida. Yo creo que son mitologías distintas, pero bueno, te dejo la palabra. Ok, entonces si quieres, Pati, pasamos a los hebreos, ¿no? Todo lo judío, y vamos juntando las preguntas para que al cerrar las vayas contestando, pero sigamos esta línea del tiempo, porque al final de cuentas hicimos una línea del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nuestras raíces judio-cristianas? No vamos a hablar del cristianismo, vamos a hablar de lo judío. Sí, los hebreos es otro pueblo que también es de esa época, bueno, un poquito más tarde, son los de hace 2000 años, y como ellos se fueron juntando en lo que ahora es Israel, en Canaán y en el le llamó en algún momento dado, un antropólogo le llamó el creciente que estaba del lado sobre el mar Mediterráneo. Los hebreos vienen de diferentes tribus semitas. Los acadios y babilonios también son semitas. No son hebreos, pero sí son semitas. O sea, también son de la misma, como que dice, matriz. Y luego salen los hebreos, los cananeos, los acadios, los babilonios, todos esos son de la misma matriz, todos son semitas. No estoy segura si los hititas también son semitas, creo que no, pero todos los demás sí. El caso es que los hebreos, no se puede hablar de los hebreos si no hablas del Antiguo Testamento, porque pues esa es la base de toda su historia y es la base que los mantiene hasta esta época, como en la unidad. Los hebreos originalmente eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses, tenían a Astarte, a Asherah, Marduk, Tiamat, porque como habían vivido en Egipto y habían vivido en Babilonia y habían vivido en diferentes partes, se habían traído esos mismos dioses, a Baal, a todos esos dioses que eran de otros lugares, ellos los adoraban igualmente. Y luego cuando está Israel y ¿cómo se llama el otro lado? Bueno, Jordania. ¿Jacob o quién? Está a partir ¿Ismael de e Israel? No, el estado de la nación de los hebreos está en Judá. Judá
Judea. Israel, Judá, sí, está partido en dos. Y cada uno tiene su dios y sus diosas. Entonces, originalmente son politeístas. Hasta que llega Abraham, que nació en Sumeria. Él nació en Ur. O sea, ni siquiera es de este lado, es de aquel lado, es de allá en Mesopotamia. Abraham decide que hace una alianza con Dios, y para que vean cómo nos sacan a las mujeres del cuento, lo hace con el prepucio. Se hace la circuncisión. Como nosotros no tenemos un miembro masculino, pues entonces nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Son solo los hombres los que hacen esa alianza con Dios. Su Dios es Yahvé. Los otros dioses no, es uno, Yahvé. Yahvé es un Dios de la guerra, y ese Dios Yahvé de la guerra es el que les dice, me tienen que adorar a mí solamente y no pueden adorar a los demás dioses porque si no, me voy a enojar. Y se enojaba de todo. Y entonces había muchos profetas que decían, ya hicimos la alianza con ese Dios, con Yahvé, no podemos adorar a ningún otro Dios. Entonces del politeísmo se vuelven lo que se llama enoteístas, que quiere decir que adoran un solo Dios, pero creen en otros dioses. Conforme va pasando el tiempo, ese Dios Yahvé, que es muy celoso, no soporta que crean en nadie. Él es el único, Él es el creador, Él es el que hace todo. Entonces, acaba desbancando a todas las diosas, a todos los dioses, y se queda Él como único Dios. Es cuando se vuelve, el pueblo hebreo se vuelve monoteísta. Y es lo que nosotros heredamos. El cristianismo hereda el monoteísmo de los judíos, pero lo chistoso es que los cristianos somos monoteístas, pero tenemos una cantidad de santos que equivale a tener un montón de dioses, o sea, somos al fin y al cabo politeístas. El caso es que en el Antiguo Testamento, que se va formando a partir de una cuestión oral, ellos no lo escribían, lo decían cuando se juntaban en el Sabbat, y entonces hablaban de sus costumbres y de las leyes y de lo que tenían que hacer, y crean el Antiguo Testamento, que son 43 libros. Entonces, 43 o 46 libros, son un montón de libros. En el Génesis, que es uno de los libros, les quiero acentuar esto. En el Génesis dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Eso es Génesis 1. Génesis 2. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. La Eva Sumeria, la diosa aquí, creo en la costilla, eso es una cosa aparte que yo puse. Y dice que es del mito anterior, el de la costilla, ¿no? Ya les conté el mito anterior de los sumerios. Y luego dice Génesis 2.23, dice, entonces exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Aquí en el Génesis vemos que existió otra mujer antes, y esa mujer era Lilith. Era la primera Eva. Antes de Eva había una que se llamaba Lilith, que la creó este Dios, los creó al mismo tiempo, Adán y a Lilith. Cuando Adán quiere que ella yazca debajo de él, ella se rehúsa y se revela y le dice, oye, ¿yo por qué? Yo no soy menos que tú, yo soy igual que tú. Y entonces se enoja
y le dice, "Ay, pues, bueno, se pelean, se enoja y entonces ella se va. Entonces Adán se queda tristísimo. Y cuando se queda triste le dice a Dios, Dios regresa a Lilith. Y entonces Dios manda a 3 arcángeles a buscar a Lilith y le dice, pues yo regreso, pero yo no voy a yacer debajo de Adán, porque yo soy igual. Y Dios Dios no le acepta esa premisa, esa condición. Y entonces ella dice, pues yo no regreso. Entonces Adán se queda solo un buen rato y a partir de cierto tiempo, entonces es que Dios le saca una costilla y crea a Eva. Y es por eso que él dice, entonces esta vez sí que es hueso de mi hueso, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Es la segunda Eva. Y esta sí es sometida completamente. En el original era con Lilith y que ella era la primera Eva y era igual que Adán y había sido creada igual. Pero para someter a la mujer inventan la cosa de que Lilith se vuelve un demonio, porque después Dios la vuelve un demonio, y nada más existe una mención en el Antiguo Testamento en todos los 40. Ups, a ver, algo pasó con el sonido de Patricia, Yo creo que está congelada, más bien. pero tampoco se le oye. No. A ver, Pati, Ya. creo que, a ver, Pati, tu micrófono, Pati. Ok, ya. Es que se fue el Zoom, es que está lloviendo muy fuerte, probablemente fue aquí, no sé dónde. A ver, Oye, esta es Lilith. Aprovecho para preguntarte aquí en el chat, dice que ¿dónde sale ese tema de Lilith en la Biblia? O en qué, bajo qué interpretación, que porque no la había escuchado, nos lo dice José Víctor. Lilith existe nada más como una cosa, se llama paralipomena, que quiere decir que se nombra una sola vez en la Biblia, pero se nombra como si fuera casi un demonio porque Dios la maldice para que ella no pueda tener hijos y a los hijos que nazcan, a los niños que nazcan, ella los mate. Entonces, por eso en el Medio Oriente les ponen un ojito para protegerlos de Lilith. Lilith es la que los mata. Aquí está. No, te digo, en la Biblia solamente existe una sola vez, pero existe una cosa que se llama de Ben Sirá, B-E-N, y luego Sirá, que es el que nombra todo esto de historia de Lilith, y desde luego hay muchos libros sobre Lilith. No me acuerdo ahorita los nombres, pero con poner Lilith en Amazon sale. Ahí en la Biblia. Perdón. No, está bien, nada más le iba a decir a Maru que por tiempos habíamos calculado como 1 hora y cuarto y ya llevamos 1 hora 40 casi. Entonces está súper interesante, pero creo que sí valdría la pena que fuéramos cerrando, mi querida Maru. Sí, y claro. Yo tenía una pregunta que no es, digamos, de la parte histórica, sino es más bien para ti, Patricia, Sí. Bueno, uno, ¿por qué surge en ti la inquietud de investigar y reflexionar acerca de la misoginia a lo largo de las culturas? Y 2, si hay algunas experiencias tuyas vividas en torno a la misoginia que despertaron en ti también esta conciencia. Mira, hace 14 años salió un artículo en el periódico en donde decía que había una niña en Italia que la habían violado
Y entonces cuando se presenta ante el juez, él dice que ella tiene la culpa que porque anda vestida, ya sabes, con una minifalda o alguna cosa así. Entonces no les hacen nada a los tales por cuales que la violan y ella, pues no sé qué le pasa, pero como al año la vuelven a violar. Y por supuesto no le hacen nada a nadie. Entonces me da tal rabia que digo, ay, yo tengo que escribir sobre esto. Yo no soy escritora, yo soy pintora y soy escultora, o sea, no tengo nada, no, aunque tengo un libro anterior, pero es un libro más bien de arte, no es un libro de escribir. Pero me dio esa inquietud. Y entonces lo comencé hace 14 años, pero un día lo hice como la mitad y un día dije, no, ya no lo voy a seguir. Lo debí de haber escrito en inglés porque en español casi nadie lee. Es un poquito feo de mi parte decir eso, pero pues cuando aquí se venden 400 libros, en Estados Unidos o en Inglaterra se venden 4 millones. Entonces es esa sensación de que vas a hacer un esfuerzo enorme para escribir algo para que nadie lo lea. Entonces lo dejé. Y hace 2 años, una amiga mía me dijo, oye, ¿qué no estás escribiendo? Y le dije, pues tengo un libro que ahí lo tengo a la mitad. Y me dice, no, lo tienes que terminar. Y ella insistió y gracias a ella acabé haciéndolo. Ahora, yo de mi experiencia personal, no, mi marido que era mayor que yo, pues era de otra época efectivamente, pero era bastante liberal en ese sentido, pero por otro lado, aunque yo después le decía que era mi talibán, logré educarlo. En el principio pues era más, quería imponerse, pero nunca lo logró, pobrecito. Acabó siendo, ahora sí que mi talibán, pero muy disminuido, pobrecito, porque nunca no le di oportunidad. O sea que no, yo no tuve ningún acoso sexual de ninguna especie, porque luego ya ves que muchas mujeres yo trabajé en oficina y todo, y nunca tuve ninguna experiencia de ese tipo. Ay, pues qué afortunada, mi querida Patricia, porque tantas mujeres, y por eso entendemos ahora que los feminismos, que son muchos, y muchas feministas están enojadas porque todos los días salen a la calle y son acosadas y son hostigadas, y bueno, y somos un país además con una de las más tasas altas de feminicidios, en fin. Entonces, sin duda, yo creo que tenemos que reflexionar de esto, los orígenes del patriarcado, y para mí una visión, una muy buena noticia y algo que me permite pensar en el optimismo, es decir, el patriarcado no ha estado siempre. El patriarcado, y Patricia, existe un momento donde inicia y por lo tanto se puede modificar. Eso yo creo que para mí es algo importante. Y te preguntan aquí, que me gustaría, no sé si Maru tiene otra pregunta, pero creo que vale la pena esta pregunta. ¿Y qué hay del matriarcado? ¿Cómo nació y por qué desapareció? Si es que sucedió tal cosa, mi querida Patricia. Maru, no sé si tú tengas otro comentario, dejamos que conteste esto. Mira, yo creo, si están de acuerdo, yo creo que entre las preguntas que acabas de hacer y la pregunta que hiciste anteriormente, con todo lo que nos ha enlazado históricamente, que finalmente nos quedaría en parte lo romano, pero es lo que más conocemos de alguna manera, porque está en nuestros antecedentes de las leyes, ir contestando estas preguntas del público porque son la forma de entrelazarlo. Y de ahí, de esa manera, Pati, si estás de acuerdo, ir aterrizando ya hacia el final en el entendido. Ese sería como mi conclusión, en el entendido que este libro da para muchísimo, porque no solamente es lo lineal de lo que tú nos aportas, sino todo lo que vamos entrelazando con todo lo que hemos ido viviendo y con lo que es la historia.
con lo que es la historia actual, cómo hay paralelas históricas, lo que acaba de decir Ana, por qué todavía la violencia tan fuerte, por qué toman una cosa y la dejan tirada por todos lados, ¿por qué? Porque es irla a buscar a donde está y irla a regresar a donde está. Y no que venga una mujer, una hija, una hermana, una abuelita, recogiendo todo el tiradero que queda por acá y por allá, que son cosas tan cotidianas y tan simples, y sin embargo tienen en el fondo ese trasfondo del patriarcado. Mi manera de pensar en este momento en el que de verdad agradezco muchísimo, no solo que estés aquí, Pati, sino que hayas hecho esta aportación tan grande en un libro que va a ser de consulta, que tiene que ser de consulta para que lo crucemos, pues ir cerrando, que nos hagas este cruce con lo que te acaba de preguntar y con las preguntas anteriores y vayamos aterrizando, porque además nos has dado tanto que yo ya me quedo aquí girando y como aquí tengo mi libro, aquí está, mira, hay que ir a consultarlo y verlo. Y solamente yo quisiera, para cerrar, una pregunta para que Patricia se quede cerrando todo esto, decir que este libro está a la venta, que lo pueden adquirir, que hoy si se meten a buscarlo en la Gandhi, aunque estemos confinadas, o en Amazon, lo van a encontrar y se los van a mandar, para no dejar el anuncio comercial al final, sino que al final se queden tus palabras, pero además que nos pregunten, porque yo creo que en el instituto también, en la secretaría, perdón, y en Andamio, podemos dar esa información, cómo pueden conseguir ese libro, porque ya sabemos que el libro está en Amazon y está en lo que ahorita se está vendiendo por línea. No hay ningún problema, es un libro que está en México, nuevecito, lo estamos estrenando. Entonces, con eso yo cerraría y no aumentar preguntas, sino quedarnos con las preguntas que tiene Pati, que son de ella y del público, que nos ha seguido y que aquí están todos sus comentarios valiosísimos. Mira, sobre lo del matriarcado, por ejemplo, no parece que había habido un verdadero matriarcado, así como hay un patriarcado, parece que no, pero había una cuestión matrilineal que se dice. O sea, como no se sabía que la mujer, que el hombre era el padre de las criaturas, porque no había una prueba de ADN, en cambio la mujer, pues sí, ella sí se sabe porque ella es la que pare. Entonces ella era la madre de las criaturas, entonces había leyes ya en Mesopotamia que se tenía que heredar ella a sus hijos, pero el padre pues no estaba seguro de que fueran sus hijos, entonces no tenía que heredar a sus hijos, sino heredaba a los hijos de sus hermanas. Cuando el hombre se vuelve más importante, por ser el jalo, el líder, el que protege se vuelve rey, cambia las leyes, se vuelven leyes patriarcales. Es cuando él puede hacer todo lo que quiere y ella no. Hay una, que a principios del siglo XX expone la teoría de que la mujer estaba cansada de tener relaciones sexuales con todos los hombres. Entonces, que a ver, ahí ya se nos congeló otra vez. Sí, es que tiene un problema con el internet. Sí, caray. Bueno, mientras repetimos que el libro se llama 5000 años de misoginia, es esta portada, Patricia Segués, lo encuentran en Amazon, en la Casa del Libro, entonces... En Gandhi. Ojalá, en Gandhi también, Patricia, inclusive no sé si quieres regalar uno por ahí a alguien que te responda una pregunta, que haya puesto atención a toda tu charla. Te escuchamos, creo que ya. Nos quedamos en que, bueno, el matriarcado no existió aparentemente el sistema matrilineal que cambia al patriarcado, pero nos quedamos en que no pasamos por Grecia, y Grecia es muy importante
porque Grecia tiene Aristóteles y Aristóteles es la base de San Agustín y San Agustín y Santo Tomás son la base del cristianismo. Y ese cristianismo es un cristianismo misógino, porque Aristóteles piensa que la mujer es inferior al hombre. Entonces, a pesar de que Aristóteles es una maravilla y hace un estudio fenomenal de todos los animales, con una exactitud de todas las costumbres de los animales y de lo que comían y cómo eran, etcétera, cuando se trata de los animales humanos, o sea, el hombre y la mujer, él lo pone a la mujer como inferior. Y lógicamente la mujer era considerada inferior en Atenas, no en toda la Hélade, no en toda Grecia. En Esparta, por ejemplo, era diferente. En Atenas era inferior porque no la dejaban estudiar. Tenía que vivir en el gineceo, que era una parte de atrás de la casa. Ella nada más se ocupaba de administrar la casa y hacer las cosas, pero no podía ni siquiera pasar, estar en las cenas de su marido, por ejemplo. Estaban puros amigos de él y si había mujeres, las mujeres eran nada más las que tocaban el arpa o la lira o lo que estuvieran tocando, o sea, las músicas. Y luego nos quedan los romanos que heredan todo lo de Grecia. Y el derecho romano tiene el pater familias que hace que sea el dueño y señor de todas las mujeres. Y tiene el derecho de matarlas si se le pega la gana. Entonces, ahí es una situación muy, muy precaria para las mujeres, que además las casaban desde los 12 años con hombres mayores, las tenían teniendo hijos, y la única liberación para no tener el tutor o el pater familias era teniendo por lo menos 3 hijos, que eran los 3 hijos que le tenía que dar a la nación, porque la nación requería, igual que Esparta en ese sentido, igual que pues, todas esas civilizaciones necesitaban guerreros, porque pues se la pasaban en eso, en guerras. Y entonces por eso nos hace falta ver a Safo, que era la gran poetisa, nos hace falta ver varias cosas de Roma, pero pues ya no dio tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no oigo. De las que tú tenías, Gracias. que habían hecho las compañeras. Sí. Bueno, varias personas preguntan que dónde lo compran. Ya estamos poniendo, le estoy pidiendo aquí a Cristian que los busque el enlace para que directamente pueda poner en el chat dónde pueden encontrar el libro. Desde Argentina nos pregunta, espera que la encuentro ahora, a ver dónde está. Bueno, por lo pronto, otra compañera, Rocío Medrano, dice, qué susto, Patricia, cuando estabas hablando de Lilith. En todo lo que he decidido, he sido como la primera Eva. Con razón me han hecho la vida tan difícil en este México. Muchas gracias. Y la pregunta, bueno, Gaby Santos dice, qué extraordinaria información, me complace escuchar tantos saberes que nos comparte la autora. Maestra Ana Vázquez, gracias por acercar esta información, es un privilegio para mí tener acceso a ella. Las reflexiones que hace el panel y las preguntas que se realizan me llevan a más preguntas, leer el libro e investigar más sobre lo que conversan. Y aquí está la pregunta de Argentina que nos hace Maru Buteller. Dice, ¿cuál cree que es la forma más efectiva de generar un cambio real? Porque al final la misoginia persiste hoy. Entonces, ¿tú tienes alguna receta, mi querida Patricia? ¿Alguna idea iluminada de todo este transitar por la historia? Sí, la misoginia no es solamente de los hombres, es de las mujeres. Y las mujeres están educando machos, no están educando hombres. Y si la mujer crea machos, está creando misóginos. Cuando ves a una mujer que le dice, a ver, fulanita, tráele a tu hermano de cenar. ¿Por qué? ¿Que el hermano no se puede mover? Las mujeres tratan a las hijas como si fueran las sirvientas de los hijos.
Están creando machos, no están creando hombres. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que educar a los niños como hombres, no como machos. Aparte de Así es. todo, tenemos que evitar que tengan ese problema del ego tan frágil, porque lo que tienen los machos es un miedo espantoso. Esa es mi definición de la misoginia, es el miedo. Eso es lo que es la misoginia. Ellos tienen miedo de que ese ser inferior sea superior a ellos. Tienen miedo de que si están mucho con la madre, entonces se vuelven mamas boy, ¿no? Son los hijos de la mamá y entonces prefieren mejor irse con el papá. Para que no los vean como afeminados, mejor entonces hacen su club de Toby, que tienen que tener a todos los hombres y por eso crean tantos clubes y tantas cosas de que excluyen a las mujeres. Pero todo eso es de una educación y la educación está en nuestras manos, en las manos de las mujeres y nosotros nos hemos dejado y nosotros hemos perpetuado ese patriarcado. Bueno, a veces a punta de pistolas, de hogueras y demás, o sea, muchas veces ha sido contra la oposición valientísima de mujeres. Les recomiendo un libro de Silvia Federici, Calibán y las brujas, que justamente narra esta resistencia tremenda que muchas mujeres dieron, la pelea por su libertad, por el conocimiento, por poder transmitirlo y a pesar de eso, bueno, el patriarcado ha sido opresivo. Entonces yo nada más le haría un apunte a tu comentario que sí es cierto que la misoginia se transmite a través de mujeres, pero también de los hombres, porque no solo somos las mujeres quienes educamos, los hombres educan también, aún sin abrir la boca, educan inclusive con su ausencia. Y querida Patricia, no dejarás mentir que México y Latinoamérica son zonas donde hay muchos hombres que han abandonado a su familia, se divorcian de sus esposas, pero en realidad se divorcian también de sus hijas e hijos. Y ese abandono es una huella profundísima que lastima y que educa también. Entonces, yo ahí también diría que, o sea, no solo somos las únicas responsables, yo creo que es un tema de un sistema sociocultural y un tema estructural y que por eso el feminismo busca generar una igualdad sustantiva, haciendo un cambio real en disminuyendo esta brecha de desigualdad hasta la plena igualdad en la diferencia, porque desde luego no es que seamos idénticos, hombres y mujeres tenemos necesidades específicas, ¿no? Entonces, bueno, ese nada más sería mi apunte. Creo que con estos comentarios ya estamos. No sé si un último comentario, Maru, y pues Pati, tu cierre, por favor. Un último comentario y el cierre de Pati, que nos diga con qué se va, con qué se queda, qué le deja esta presentación, es este tema de lo que a mí me queda frente a toda la historia es luchar por esa igualdad sustantiva, entendiendo que en la diferencia somos iguales y que somos diferentes, aunque seamos iguales, ¿no? Buscamos una igualdad sustantiva que tiene que ver con la igualdad en los derechos, no con la igualdad en lo humano, porque ni siquiera todas las mujeres somos iguales. Nadie es igual a nadie. Somos únicos, somos irrepetibles, hombre o mujer, piedra o flor, somos únicos, no podemos ser iguales a nadie, pero sí tenemos que buscar esa posibilidad de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y también las mismas responsabilidades. Los padres educan, aunque se vayan, educan o deseducan, pero finalmente la ausencia marca y el tema es mezclar mi situación con la pareja y arrastrar a los hijos en esa lucha, que no tendría nada que ver y sin embargo tiene y por eso marca. Entonces es un tema de educación muy fuerte que pues estamos atendiendo desde todos los puntos y desde todos los lugares y que en este caso pues tu libro, Patricia, es un elemento insisto, a investigar y a tener a la mano muy permanentemente porque en las raíces históricas está también el presente. Así es. Muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Patricia. Un último comentario, una idea con la que quieres que nos vayamos, con la que cerremos esta mesa tan interesante que te agradecemos tanto. No, nada más les quiero agradecer infinito que hayan organizado todo esto y que además haya habido el interés, porque eso es lo único que se necesita, interés en este problema, en este prejuicio. Es un prejuicio multisecular que hay que
pelear en contra. Ya las sufragettes ya lograron que lográramos votar. Pues ahora tenemos que también pelear por la igualdad, por la equidad de género, que es como ahora se llama. Y les agradezco infinito. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Quiero agradecer también al equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, muy puntualmente a Gaby Salomé Loaesa y a María Teresa Cruz, quienes pues muy amorosamente organizaron esto. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, de nuevo. Gracias, Maru López Brun. Sigamos haciendo cosas con Fundación Andamio. Encantada, y gracias a todos los que nos siguieron y se conectaron y están en sus casas súper atentos, porque eso es lo que le da sentido hacer todo este trabajo. Gracias a ti, Ana, gracias equipo, gracias Tere, gracias Cristian, gracias Gaby, que estuviste tan pendiente, y a quienes están aquí con nosotros, Patricia Morán, Pacheco, José Víctor, a todos y todas, muchísimas gracias. Y claro, encantada de seguir contigo trabajando desde Fundación Andamio. Gracias, y gracias, Cristian, que encontró la fuente para que nada más le den clic y ahí ya van a encontrar el libro si están en el chat de Facebook. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.